Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el podcast que hacemos en Parque Podcast con Julieta Fantini. Hola, Juli. Hola, Juli, tanto tiempo. Y de este lado, Juliana Rodríguez. Tanto tiempo. Les recordamos, como siempre, que nos pueden escuchar en la web de Parque, también nos pueden escuchar en Spotify y allí encontrarán capítulos anteriores de otras series de las que hemos hablado y bueno, y otros podcasts que están muy buenos de Parque, por los cuales vale la pena darse una vuelta. Bueno, no hay muchas dudas, al menos de mi parte, porque este regreso tras unas cuantas semanas está dedicado exclusivamente a Ted Lasso, más allá del Emmy y de la consagración, si se quiere, por parte de una enorme cantidad de premios que se llevó, incluido el de Mejor Comedia. Antes del Emmy ya estaba bastante fanatizada con la serie. Y no soy la única, ¿no? Más allá de que está en un nicho muy pequeño de personas que o piratean o tienen Apple TV. No conozco a nadie que pague Apple TV, por ejemplo. Sí, hay algo curioso con respecto a Ted Lasso, que es esto que señalas, ¿no? Me parece que volvió a reunir a los piratas, a les piratas de siempre, porque es una serie que solo se ve en una plataforma que no es muy popular y que tiene muy poquita gente en Argentina y que sin embargo es un fenómeno. Es un fenómeno global, no en Argentina, sino global. Y nos preguntábamos por qué esta serie tan particular se ha convertido en un fenómeno cuando no se está viendo en Netflix, cuando no se puede ver en ningún lado y cuando mucho antes de los premios que la consagraron, como los Emmys, que vos señalabas recién, ya era una serie popular, por decirlo así, popular y de culto a la vez. Una advertencia mayúscula: estamos grabando este podcast dedicado a Ted Lasso el día que se emitió el último capítulo de la segunda temporada y no lo hemos visto, así que habrá algunos spoilers, pero no les contaremos Ted Lasso en su temporada 2. Porque no podemos, no porque no queremos. No llegamos. Se estrenó el 14 de agosto del 2020. Si están en redes sociales y siguen a personas que en el mundo hablan, comentan o son aficionados a las series, seguramente han escuchado hablar de esta serie que creó Jason Sudeikis, el de Saturday Night Live, junto a Bill Lawrence, un creador de series como Spin City, que me parece un dato importante al momento de pensar el fenómeno Lasso. Y, perdón, hago una acotación acá. Bill Lawrence también creó Scrubs, que es una de mis comedias favoritas. Scrubs, aquella sitcom, bueno, era casi una sitcom, sobre los residentes de un hospital, ¿no? Los médicos residentes de una clínica en Estados Unidos, que era muy divertida. Se basa en un personaje que Sudeikis y sus amigos, entre ellos Brendan Hunt, que tiene un papel en la serie, en Ted Lasso, creó para NBC Sports para la cobertura de la Premier League. Y este personaje, para aquellos y aquellas que no gustan del fútbol, como dicen los estadounidenses, soccer, tal vez puede en un principio alejarte. Es más, yo no la vi en su momento, más allá de que me gusta Sudeikis, porque digo, una serie sobre fútbol, ni loca. Sin embargo, trata o parte de una premisa para aquellos y aquellas que no la vieron o no escucharon hablar al respecto, bastante inusual y atractiva. Es un coach, un entrenador de fútbol americano, pero no el fútbol americano de primera línea, sino de universitario y de una categoría bastante baja, que es contratado por la dueña de un club, sí, de la Premier League, un club ficticio, el ACF Richmond. Sí. Para justamente boicotear al proyecto de club bastante, que está más o menos, de su ex, ¿no? Entonces de ahí, desde el boicot, aparece Lasso en Londres, en Inglaterra. Llega con todas las características de un tejano bonachón que tiene alguna que otra capa que vamos descubriendo a medida que transcurren los capítulos. Al lado de Ted Lasso hay un montón de personajes secundarios que van cobrando protagonismo a medida que pasa la primera temporada y sobre todo en la segunda, que son obviamente su ladero, el segundo coach, seguro que tiene un nombre en el fútbol que yo desconozco, pero yo le digo el segundo coach, que es justamente, como vos bien decías, creador de la serie y también actor de la serie.
Me olvidé el nombre, donde tengo Brendan Hunt. Sí, el que ayudante. Exacto, Coach Bird, que es uno de mis personajes favoritos, ya explicaré por qué. Y tiene el resto del elenco, excepto ellos dos, que son claramente estadounidenses, es un elenco británico, ¿no? Que ese choque cultural es una de las cosas de las que vamos a hablar. Está formado por Hannah Waddingham, que es Rebecca, que es la mujer que es dueña, la empresaria, que comienza la serie con un plan de venganza. Quiere que al equipo le vaya mal, por eso contrata a un entrenador de otro deporte, básicamente. Que creo que ese es el primer momento de comicidad de la serie, ¿no? Que no tiene idea Ted Lasso de cómo se juega al fútbol como lo entendemos en Latinoamérica y en Europa. Y después hay otra serie de personajes secundarios como Jamie Tart y Roy Kent, que son los jugadores estrellas del equipo. Una promesa que está a préstamo del Manchester City. Mirá de lo que estamos hablando, de clubes de fútbol de la Premier League. Como si supiéramos. Claro. Y el otro es un veterano que ya está en las últimas, ¿no? Roy Kent es el veterano que luego evoluciona hacia otros lugares. Y ese ensamble que empezamos a esbozar son personas que tienen roles bien definidos. Y si en la primera temporada está centrada en introducir estos personajes que en principio son secundarios y Lasso es el protagonista, en una segunda temporada, como en todas las buenas comedias laborales o que transcurren en espacios de trabajo, en este caso la oficina es el club, cada quien tiene más de 2 dimensiones, adquieren características tridimensionales, no solamente estos que mencionamos, sino otros personajes bastante atractivos. Sumo a Keely, que bueno, empieza siendo novia de uno de los jugadores y termina trabajando para el área de marketing, que es un personaje que interpreta Juno Temple, que me encanta y también equilibra un poco el exceso de personajes masculinos, obviamente, que tiene la serie. Nick Mohammed, que interpreta a Nathan, que empieza siendo no es el aguatero, yo le voy a decir el aguatero, es como un asistente del equipo, que gracias a Lasso crece en jerarquía. Utilero se dice. Utilero, bueno. Vamos a decir una serie de barbaridades técnicas respecto al fútbol en este podcast que sepan disculpar, no es nuestra área de expertise. Y bueno, más o menos entre ellos se reparten los roles principales. Después hay otros jugadores que van creciendo en la serie. Jamie Tart, Jamie Tart. ¿Querés contar algo más de la serie o vamos a tratar de responder la pregunta inicial? De una. ¿Por qué es lo mejor que les puede pasar si están transitando un mal momento personal o necesitan que sus viernes sean felices? Bueno, hoy es el último viernes en el cual estrena un capítulo hasta que llegue la tercera temporada. Creo que tenemos un montón de razones, creo que yo llegué a 14, pero bueno, vamos por partes. El fenómeno, como bien decías, me parece que se inscribe en varias tradiciones, ¿no? Que lo que hace de Ted Lasso una serie tan atractiva, más allá de que podemos disentir en un montón de puntos respecto al grado de comicidad, rompe con cierto paradigma del antihéroe para presentarnos un tipo bueno, bondadoso, más allá de que es un hombre blanco heterosexual del mediano oeste estadounidense, para romper con lo que nos instruyó desde Tony Soprano hasta cualquiera de las variantes de The Office, ¿no? De repente estamos frente a alguien bueno que tiene cierta cosmovisión que no es muy habitual en el protagónico, ya sea de comedias o dramas de los últimos 20 años. No fue lo que abundó fue justamente tanto personajes femeninos o masculinos, gente bastante desagradable o que en esa construcción de cierto naturalismo y para romper con tantos años de comedia blanca, se introdujo como el lugar común. Lo que nos parecía genial a principios de los 2000 es el lugar común hasta, creo yo, este personaje que es tan popular, ¿no? Creo que, lo disruptivo justamente en relación a lo que señalas, lo disruptivo, no puedo creer que esté usando esta palabra, es que en este contexto de protagonistas antihéroes, hay un ejercicio de vuelta atrás al héroe más tradicional. Bondadoso, bien pensante, es como Jack en Lost, por decirlo de alguna manera, tiene buenas intenciones,
quiere ayudar a los demás, no quiere hacerle mal a nadie, tiene muy pocos puntos flacos. Es de alguna manera una vuelta atrás que no es del todo una vuelta atrás, pero lo veo como un movimiento así. La diferencia entre Jack de Lost y Ted de Ted Lasso es que Jack no era un personaje que emanara una positividad, pero no en el sentido de la autoayuda, sino algo así como de la buena crianza, no sé, más esencialista si se quiere. No es positivo porque esté instruido o coacheado, sino porque el tipo naturalmente es así. Después obviamente descubrimos otras razones que lo llevan a ese comportamiento que termina siendo bastante maníaco en la segunda temporada, sobre todo cuando nos enteramos de justamente su historia personal. Eso por el lado, hacia grandes rasgos, por la narrativa en sí o el arco de Lasso en sí. Y por fuera me parece que, y esto obviamente no es nuevo ni mucho menos, durante sobre todo la cuarentena más dura del año pasado, y que fue justamente el momento en el cual estrena la primera temporada, algunos y algunas de nosotros nos pusimos en la búsqueda de otro tipo de narrativas. O sea, al menos yo no me puse a ver dramas o thrillers nórdicos. Digo, no tengo ganas de ver cómo buscan a una niña muerta, ¿viste? O asesinada en condiciones espantosas, y luego descubrir una trama de conspiraciones que llegan hasta el presidente y todos terminan muertos y todos la pasan mal y es todo oscuro. Entonces de repente algo colorido y que evoque también estas tradiciones que mencionábamos, tanto a modo de la construcción heroica como de las referencias que aparecen en montones de la comedia romántica más tradicional, fue como un bálsamo que al menos a mí me hizo bien, y a mucha gente también, no sé si a vos. Sin dudas. A mí siempre digo sin dudas en este podcast. El otro día me di cuenta. Sin dudas. Odio esa frase, no lo voy a decir más. No, coincido. Voy a decir coincido ahora, no voy a decir más sin dudas. No, coincido. Me parece también que encaja perfecto en esto que los estadounidenses, que son tan buenos para poner categorías nuevas todo el tiempo, llaman feel good show. Sabes que no va a pasar nada malo en ningún capítulo de Ted Lasso, incluso cuando los personajes atraviesen momentos muy difíciles y muy verosímiles y muy propios de los males contemporáneos, como un ataque de pánico y otras situaciones similares. Sabes que siempre va a terminar bien. Y creo que vos recién decías, si estás pasando por un mal momento, Ted Lasso es lo que tenés que ver. Creo que este estado de ánimo global que generó la pandemia, que es que todos pasamos por muy malos momentos en simultáneo, necesitábamos una comedia nueva que fuera ese lugar. A mí me pasó algo cuando empecé a verla, también la empecé a ver este año, no la vi el año pasado, que mis expectativas eran, por lo que había leído, por lo que todo el mundo comentaba, de una comedia. Pensé que me iba a reír muchísimo. Y la verdad es que te reís, pero no tanto. Hay más ternura que humor. Y eso también es lo que me hace poner un poco de paños fríos con el fervor Ted Lasso. Está buena, a mí me gusta, me hace muy bien verla. Creo que esa es la clave. Me hace bien verla. Ahora, ¿me parece una genialidad? No me parece una genialidad. Me parece que tiene un timing muy bueno, que llegó en un momento muy oportuno. Y un timing interno también, ¿no? Porque vos fíjate, esta semana, justamente tomando algunos apuntes, todo lo que estudiamos antes de ponernos frente a este micrófono, vi los especiales o los cortos publicitarios del Ted Lasso creado hace unos cuantos años para ESPN, y era mucho más idiota, mucho más básico, mucho más plano. Y te das cuenta cómo lo fueron construyendo perfectamente este personaje que aparenta ser algo que no es. Y el juego con los estereotipos está muy bueno también, porque también vos fíjate que desde el vamos, el personaje de la dueña del club se pinta como la villana y él como el héroe, ¿no? Se supone que van a confrontar y va a ganar el bien sobre el mal, y luego todo se borra, se confunde, y terminan en una construcción casi familiar que es muy clásica también de la sitcom. A mí me gusta pensar una pequeña postilla ahí. Es algo que escribió Cecilia Sánchez, colega y amiga nuestra, que escribe sobre series de televisión también,
que decía algo como, es como si a Ever Ludueña le crearan una serie. Claro. Un personaje que surge como un personaje solo, aislado, para hacer algunos sketch y demás, que así surgió Ted Lasso. Una vez que lo incluyen adentro de una ficción que va a tener un desarrollo, necesita adquirir densidad, otras capas. No puede ser el idiota de siempre. Y es una serie que si te pones a evaluar, sobre todo con... ¿Spoileamos o no? No, mejor no voy a spoilear. Pasan cosas muy densas. Vos recién decías, yo no creo que haya una resolución tan rápida del conflicto de lo que sucede, como mágicamente se resolvía todo gracias al amor fraterno o filial de la vieja sitcom. En Lazo queda, hay algo que queda y que incluso en la segunda temporada, cuando se conoce qué pasó con este tipo para que efectivamente tenga las características que tiene, que va más allá de lo tradicional, ¿no? Y no es algo que ni tenga, no sé si con Ever Ludueña se podría lograr, ni tampoco con este Ted Lasso de aquella publicidad o de aquella promoción, porque ahí hay un juego con la ironía. Y Lasso está totalmente desprovisto de la ironía y más del cinismo, pero no de la ambición. No sé si se entiende, lo voy a desarrollar un poquito esto. Me parece que es una serie muy ambiciosa en el sentido de lo que se propone, insisto con esta idea del cambio de paradigma, de la comedia de los últimos 20 años, de los dramedias que vimos tantos, esto que decías, ay, estoy viendo una comedia, pero en realidad qué denso. Una comedia triste. Sí, pero no, ese juego con los géneros, sí, bueno, no, es una comedia romántica con buenas intenciones, pero al mismo tiempo no es un antihéroe, hay una construcción del tipo común al que le pasan cosas y esas cosas modifican tanto a él como a los otros personajes que luego van asumiendo roles importantes, por más que sean secundarios, que modifican el curso de la acción de la serie. Que no necesariamente todo vuelve a un status quo donde se sientan en el sillón y está todo ok como en Friends. No sé si coincidís con esa apreciación. Sí, creo que lo modifican. De todas maneras, sí creo que esa modificación siempre te lleva a un lugar feliz. Vos sabés que va a desencadenar en el fondo incluso las cosas más oscuras que se cuentan en un lugar feliz. Otro motivo por el cual creo que la serie fue un fenómeno mucho más frívolo el complejo análisis y tan certero análisis que acabas de hacer, es que si bien no es una serie que se centre en lo futbolístico, tiene, para aquellos a los que les gusta el fútbol y que ven fútbol europeo, muchísimos guiños, que ahí está el peso fuerte de la comicidad, vinculados de la comicidad y el dinero, puede ser, pero vinculados también a cómo cruzar ficción y realidad. Roy Kent, que es este personaje magistral de la serie, que es el jugador veterano, interpretado justamente por Brett Goldstein, que dato curioso... Perdón, paréntesis, ¿escuchaste el podcast? Es un cinéfilo empedernido. Es un gran intelectual. Sí. Brett Goldstein, leí el otro día, no tenía este dato, en realidad fue contratado como guionista. Exacto. De hecho, él guiona varios capítulos, incluido uno de los mejores capítulos de la segunda temporada, que es ese capítulo psicodélico del Coach Bert. Y como guionista audiciona. Exacto, y como Alucinante. guionista se engancha tanto con el personaje de Roy Kent que decide audicionar para ese personaje y se lo queda. Bueno, Roy Kent, obviamente los que saben un poquito más de fútbol, lo relacionan con el personaje de Roy Keane, que era un jugador británico que era muy similar en sus rasgos a Roy Kent. Era mala onda, maldecía. Parece un doblaje mexicano. Estás Puteaba. juntándote mucho con tu hijo. Estoy juntándome mucho con mi hijo que aprendió a hablar en neutro. Puteaba un montón, era muy seco. Después hay un personaje vinculado a Javier Chicharito Hernández, un jugador mexicano que estuvo en el Manchester también. Y por supuesto Jamie Tart, otro de los grandes personajes, que es como el altanero, el jugador altanero, lo podés cruzar, no sé, con David Beckham, con Ronaldo, su manera de patear la pelota, esto me lo explicaron, yo no lo sabía. Tiene un montón de guiños a Cristiano Ronaldo y todos esos pequeños guiños que los que por ahí no sabemos de fútbol nos los perdemos. Me imagino que generan muchísima comicidad para los que sí saben de fútbol, porque a mí me hacen reír aún sin estar muy al tanto de eso. Esa parodia del fútbol europeo, estoy segura de que funciona mucho más para espectadores latinoamericanos y europeos que para
para los norteamericanos que conocen muy poquito de fútbol. Sí, eso había leído, obviamente que se me pasa de largo. Dani Rojas es el personaje. Dani Rojas, es Football is Chicharito. life. Football is life, es una parodia de Chicharito aparentemente. Aparentemente cada uno de los futbolistas que integran el club refieren a alguna figura importante de la Premier League. Aprendí que era la Champions League, la Premier League, no lo sabía. Sí, y se suman también muchísimos personajes de la televisión y celebridades del mundo del fútbol que aparecen ahí de vez en cuando. Que al único que reconocí fue al francés a Thierry Henry, al resto no conozco Yo tampoco. ninguno. Creo, perdón, y otra cosa vinculada a esta, que creo que es uno de los ganchos de Ted Lasso, es, a ver, los que ya le vieron y están escuchando este podcast, díganme que no terminaron tarareando los cantitos de cancha ficticios que hemos puesto en algún momento de este podcast. Por favor, señor director, repítalos. A ver, yo me he encontrado sentada en mi lugar de trabajo, yo que no veo fútbol jamás, ni siquiera cuando juega Argentina, cantando y tarareando el tema de Roy Kent y el tema de Jamie Tarturu. Te iba a pedir que no cantáramos. Bueno, otro eje ya que es uno de los propósitos que tuvimos cuando empezamos con temporada alta era también ver qué lectura del mundo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, si se quiere feminista o como quieras llamarla. Y hay algo que me llamó la atención, que fue justamente leyendo respecto a la serie, que cuando la entré en el Peabody, el argumento fue que Ted Lasso ofrece el contraataque perfecto, usando una metáfora futbolística, a la prevalencia duradera, de la masculinidad tóxica. Como que aparecía este tipo que debería ser todo lo contrario, o sea, un bully, un matón, un violento, porque tiene todo para hacerlo, y sin embargo no lo es, incluso en su pareja o expareja y en su vínculo con las mujeres, ¿no? Si bien aparece, no, es un mundo que no existe el de Ted. Partamos de esa premisa, porque no puede ser que no sea un mundo carente de sexismo y que la amistad sea posible. Es un mundo feliz, sí, con claro. algunos problemitas, pero siempre Exacto. termina siendo feliz. A mí eso también, perdón, me cansa un poco de la serie. Esos son mis momentos en los que me hastío un poco de Ted Lasso, esta ñoñez, pero bueno, la serie va por ahí, la entiendo. Pero me gusta esa dimensión utópica que plantea. No hay en Ted Lasso un propósito de comunicar un estado de cosas o simbolizar un estado de cosas, sino un estado de valores. Y hay una gran distancia entre eso. Por eso me parece que es una serie profundamente moral. Aunque tome justamente una cultura que es el colmo de la violencia y la toxicidad, como es la cultura del fútbol, acá, en Europa o en cualquier lado. O sea, hipercompetitivo, sexista. ¿Cuántos jugadores han salido del closet? Muy pocos. Y es algo que, por ejemplo, con lo que Lasso aún no se metió. Es verdad. Y ahí con lo que decís, tomo otro de los puntos que anoté como explicaciones de este fenómeno, que es una combinación que para algunos será equilibradísima y perfecta. Para mí está medio desbalanceada de el cinismo, el humor negro y el sentido del humor británico, combinado con el perfil bien pensante norteamericano, con ese Liberal y bien pensante, ese choque de culturas. O sea, Ted Lasso básicamente, sobre todo la primera temporada, está basada en ese choque cultural entre británicos y estadounidenses, no solo respecto al fútbol y las reglas del fútbol, sino respecto a un montón de hábitos culturales, pero ese choque narrativo entre, qué sé yo, Roy Kent, el personaje, su comicidad se basa en los momentos que comparte con su sobrina, ¿no? En cómo Roy Kent putea delante de la niña y entrena niñas, pero en el fondo es un tierno. Pero ese cinismo y esa visión oscura del mundo que suelen tener las comedias británicas se compensa con el moralismo norteamericano. La balanza, para mi gusto, se vuelca mucho más al moralismo norteamericano, porque es una serie creada por norteamericanos que invitan y convocan a británicos, y eso se nota mucho. Pero bueno, entiendo también de dónde viene y a dónde va.
Creo que esa combinación entre esos dos estilos de humor o de ficción son también parte del encanto. No es tan cínica como para ser derrotista. Y si bien es muy moralista, deja espacio al humor negro que nos da un respiro. Porque si fuera solamente una serie ñoña y moralista, sería un poquito más hartante, ¿no? Sí, entonces, ¿de qué se trata Ted Lasso? El otro día leí en Twitter de gente buena que quiere hacer el bien. Es muy bueno, me parece una buena síntesis. La criticaron mucho, hay una necesidad, y esto lo leí también, ¿no? Yo creo que pasa por la disposición, y esto que hablábamos al principio respecto al timing, y la disposición emocional que tenemos cuando vemos, más allá de que lo intelectualicemos o lo razonemos en conversaciones entre amigas o lo que sea. Creo que uno generalmente se atora con una primera temporada, viste que la mirás, o sea, o te enganchas mucho con algo, y es como la comezón del 7º año en una relación. O sea, llega la segunda y tenés tantas expectativas, y encima la empezás a ver semana a semana, la esperás, la analizás, lees, que obviamente suben las exigencias, y es como una pareja. O sea, la segunda temporada, nada, es la puesta a prueba, a ver si el ¿consolida pacto... o quiebra? Exacto. Y deja de sorprenderte, ¿no? Y creo que lo que en algún momento la segunda temporada, para aquellos que no la hayan visto, puede aparentar ser una meseta, es justamente una ruptura, que es cuando deja Lasso de tener el protagonismo, o sea, el personaje Ted Lasso el protagonismo, y en un gesto que me parece muy valioso por parte de Sudeikis, que es el protagonista, el ideólogo, el creador, junto a 3 tipos más, desarrollan otras líneas narrativas que algunas son chotísimas y otras que están muy buenas, como la de Hannah Waddington. Exacto, que vos descubriste que esa cara la teníamos vista. Por favor, casi me muero. Había leído muy poco porque estaba disfrutando mucho de la serie, entonces intentaba no contaminarme. Y es la septa, Jaime, de Juego de Tronos. La septa que acompaña al personaje de... me olvidé el nombre. De la mala de Juego de Tronos. Sí. Una de las 1000 malas de Juego de Tronos. Cersei. De Cersei. En la caminata de la vergüenza, The Walk of Shame, a lo largo de Desembarco del Rey. Lo que pasa es que es irreconocible, ¿no? Vestida como una septa, toda tapada, con la cara apenas visible. Y bueno, y acá hecha una bomba madura empresarial. Hay varias cosas más que me parece que explican un poquito más de por qué gusta Ted Lasso, que a lo mejor son menos profundas o menos gancheras, que tiene que ver, más allá de todo lo que dijimos, con algo que yo disfruto mucho particularmente, que es todos los guiños al cine y al mundo pop que están en boca de Ted Lasso. Que eso está solo en boca de ese personaje, que si bien es un coach, que uno imaginaría que sabe muchísimo de deporte y poco de cultura general, todo el tiempo en sus comentarios con ese acento del interior está haciendo referencias a películas, a otras series, a cine, y eso le da un encanto para mí, que no engancho con el tema fútbol, alucinante. Y es la voz de los guionistas, que siempre aparece de alguna manera u otra, y lo explicitan. Hay capítulos enteros que son homenajes a películas o a series, o a más de una, que lo van a descubrir si no la vieron cuando la vean. El último apunte que yo tenía respecto a la dimensión moral de Lasso es la idea de familia que propone, ¿no? Si lo van a descubrir rápidamente, porque él viaja con su asistente, se muda a Richmond, a esta localidad de Inglaterra, y su familia queda en Estados Unidos, y hay como una necesidad de construir, no solamente de desarrollarse profesionalmente, sino por esta gran oportunidad, sino también está la construcción de una familia, ¿no? Esta familia que se arma, que se ensambla, y muy marcado también el vínculo armado o roto entre padres, madres e hijos. Fíjate que eso recorre toda la serie, así sean vínculos de sangre o no. Es el gran problema de Ted, que está insinuado desde el primer minuto del primer capítulo. Y al mismo tiempo se refleja en los conflictos de los otros personajes. Siempre la figura del padre o de la madre, en menor medida, parece como una figura
de graves consecuencias para la vida de estos adultos, ¿no? Porque no son niños. Sí, a mí me parece que un punto fuerte, no llega a ser golpe bajo, pero un punto fuerte es el vínculo de Jamie Tart con su padre, que explica de alguna manera, lo vemos en la segunda temporada y se sugiere en la primera, por qué este jugador altanero, que me hace acordar a los Gallagher, es como una mezcla de un jugador de fútbol con alguno de los Con un Gallagher. rockero, claro. Exacto, con un rockero, porque es como es. Para cerrar, no sé si tenés algo más. Sí, Decime. una cosita que tiene que ver con cómo también otra lectura como más política. Me parece medio rebuscada. Leía algunos que decían que Lazo viene a simbolizar a Biden por contraposición a Trump. Ah, bueno. Mirá qué lejos que llegaron los críticos en Estados Unidos diciendo como que Lazo era justamente la esperanza demócrata, conectando de alguna manera con lo que vos decías recién respecto a los valores liberales, ¿no? Que no son necesariamente los progresistas como los entendemos Como acá. nos entendemos acá de una. Igual, me parece una teoría bastante rebuscada. Creo que sigue siendo una comedia sin ninguna pretensión respecto a eso, a dar ideas muy concretas sobre la política. Pero no quería dejar de mencionarlo porque me da la pauta del alcance que tiene la serie en los análisis tan sesudos que se siguen publicando. Sí, análisis que por ahí pecan de intelectualizar algunas cosas por demás, ¿no? Recuerdo textos extensísimos hechos en torno a Game of Thrones, algunos muy interesantes y otros muy traídos de los pelos, y me parece que si se están creando ese tipo de discursos en torno a una serie, habla más de las dimensiones que adquirió la serie en la cultura popular que del contenido de la serie. Es como necesario encontrarle para algunos un punto más que explique por qué cala como cala. O sea, una serie hecha por gente buena para hacer el bien, sin cinismo, sin sarcasmo, que te hace reír, que evoca a un montón de comedias románticas o grandes películas, que está hecha por gente que ama el cine, que ama la televisión, que ama la ficción, y que encima, algo que nos es totalmente indiferente tanto a Juliana como a mí, se mete con el mundo del fútbol. ¿Qué esperan para verla? Creo que no spoileamos absolutamente nada, y todo lo que hablamos, Juliana, más de media hora. Somos Julieta y Juliana. Este ha sido un episodio más de Temporada Alta, el podcast que hacemos en Parque Podcast. Esta vez se lo dedicamos a Ted Lasso. Pueden escucharnos en Spotify, en la web de Parque, episodios anteriores y futuros. Y esto fue un gran homenaje a Ted Lasso. Nos encontramos dentro de poco. Hasta la próxima. Thanks to budding superstar Jamie Tart, Richmond are right back in it at 2-1 in the 29th minute.